Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos compartiendo el resumen de la escuela sabática. Y estamos ya comenzando un nuevo trimestre, es el segundo trimestre de lo que va en este año y comenzamos una nueva temática de estudio. La primera lección que estudiamos nosotros el trimestre pasado fue acerca de las epístolas de Filipenses y Colosenses y bueno, vimos allí varias lecciones, enseñanzas importantes para nuestra vida. La lección de este trimestre lleva como título Creciendo en nuestra relación con Dios, ¿sí? Así que este va a ser un tema, ya lo estuve obviamente estudiando, viendo allí de qué va a tratar la lección y creo que va a ser de mucha bendición para nuestro crecimiento espiritual personal, ¿sí? Si bien es cierto que uno siempre busca y trata de compartir algunas aplicaciones para la iglesia en sí, para el funcionamiento, para el avance de la misión, esta lección tiene más que ver acerca de cómo está tu relación personal con Dios. Por eso, el título de la lección de esta semana, la primera lección, lleva como título Eválúate o Evaluate, ¿sí? Como decimos acá, Evaluate. Y justamente trata de eso, trata de que podamos nosotros hacer una evaluación de cómo estamos espiritualmente y poder construir una relación con Cristo en base a cómo estamos nosotros hoy. Puede ser que tu relación con Jesús sea una relación que esté avanzando, que esté pudiendo cumplir ciertos objetivos, ciertas metas, y está buenísimo, y te felicito y te animo a que lo sigas haciendo. Pero puede ser también que tu relación con Dios esté débil o incluso la hayas perdido, ¿sí? A lo mejor puedas decir, mira, no, mi relación con Dios está estancada, ¿sí? En realidad, ese estancamiento espiritual no existe. No existe una forma espiritual donde uno se puede estancar. Nosotros, hablando espiritualmente, o avanzamos o retrocedemos. No existe el estancamiento espiritual, no existe ese momento en donde vos te mantenés siempre en la misma condición. O avanzás en tu vida espiritual o retrocedes. Ese estancamiento espiritual que vos podés llegar a identificar en tu vida, en realidad es un retroceso espiritual. Así que, más allá de cómo estamos nosotros hoy espiritualmente, Dios nos anima a que podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Así que de eso se va a tratar las lecciones que vamos a estudiar, ya sea esta semana y las semanas siguientes. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y como siempre te digo que puedas suscribirte también al canal, que puedas compartir este video allí en tus redes sociales, que puedas dejar algún comentario y que se lo puedas enviar a aquella persona que vos creas que le puede ser de utilidad, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Bien, como ya dijimos, el título de la lección de esta semana es Eválúate, ¿sí? O Evaluate. La idea es que justamente podamos hacer un análisis de cómo estamos nosotros personalmente en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que hacer siempre es reconocer la condición en la que estamos. Cuando una persona va a comenzar a hacer algún tratamiento para poder dejar alguna adicción, especialmente el tema de drogas, los profesionales siempre le dicen a aquella persona que va en busca de ayuda que lo primero que tiene que hacer es reconocer que necesita ayuda. Hasta que la persona no reconozca que necesita ayuda, los profesionales, por más buenos que sean, por más competentes y clasificados que estén para esa función, no van a poder ser de mucha ayuda. El primer paso es reconocer. Una vez que vos reconozcas tu situación, ahí uno va a poder avanzar con lo siguiente. Bueno, en la vida espiritual pasa lo mismo. Nosotros necesitamos reconocer cómo estamos espiritualmente para permitir que Dios pueda
trabajar en nuestra vida, ¿sí? Y un texto que justamente nos ayuda a ver cómo estamos nosotros espiritualmente es el capítulo 3 de Apocalipsis, donde hay un mensaje que se dirige a la iglesia de Laodicea. Allí los primeros capítulos de Apocalipsis son una serie de mensajes que son enviados a las 7 iglesias de Asia, y una de ellas, la última iglesia, es la iglesia de Laodicea. Es la iglesia que justamente a nosotros nos representa de forma simbólica, ¿sí? Nosotros como iglesia nos identificamos con la situación de lo que sucedía allí en la Odisea. Y fíjense en el mensaje que se le dice a esta iglesia. A partir del versículo 15, ¿sí? Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Me encanta este versículo porque no solamente nos muestra nuestra realidad, nuestra necesidad, sino que también nos ofrece allí lo que nosotros necesitamos para salir de esta situación de tibieza espiritual. Muchas veces cuando nosotros nos identificamos con la descripción que aparece en la Odisea, inmediatamente nosotros decimos que somos la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Entonces, por lo tanto, no nos debería extrañar nuestra condición espiritual de ser una iglesia tibia. Y es cierto, en cierta manera. Ahora, Jesús, cuando le habla a la iglesia de la Odisea y le dice todo esto, que no eres ni frío ni caliente, no es para que nosotros nos sintamos, que eso ya debía suceder y nos justifiquemos con esa descripción en decir, bueno, la Biblia ya lo decía, que nosotros vamos a ser la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, y nos quedemos en esa situación. Más allá de que esto ya estaba profetizado, no es para que nos escondamos detrás del arbolito de la Odisea y nos justifiquemos. Justamente Dios muestra esta situación para que nosotros podamos salir de esa situación de tibieza, no para que nos quedemos allí y nos conformemos con lo que se describe acerca de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Entonces, acá hay dos cosas que son sumamente importantes. Primeramente, muestra la tibieza espiritual. Ya seguramente en otra lección vamos a hablar un poquito a qué se debía la tibieza, ¿no? Justamente en la Odisea, a pocos kilómetros de la Odisea, había unas fuentes de aguas termales llamadas las termas de Hierápolis, donde salía justamente las aguas a cierta temperatura, y cuando esas aguas iban recorriendo por un sistema de acueducto que habían construido allí en la Odisea y llegaba a la ciudad, el agua se iba mezclando con otras fuentes. Entonces esa agua caliente que salía de las termas, cuando llegaba a la ciudad, llegaba ya siendo aguas tibias, ¿sí? Porque se mezclaban con otras fuentes de agua. Bueno, la tibieza de la Odisea justamente se producía porque el agua se mezclaba con otras fuentes. Eso mismo produce tibieza en nuestra vida. No porque estemos totalmente alejados de Dios o ignoremos lo que Dios quiere de nosotros, sino más bien porque nosotros muchas veces permitimos que nuestra vida no se alimente únicamente de la fuente que Dios quiere que se alimente, sino que nosotros vamos recibiendo agua de distintas fuentes y mezclamos nuestra vida espiritual con lo que el mundo nos ofrece. Escuchamos música religiosa o espiritual y también escuchamos música secular, leemos cosas que nos elevan a Dios y también leemos cosas que nos alejan de Dios. Vamos a lugares que nos acercan a Dios, como por ejemplo la iglesia, alguna actividad social,
pero también vamos a lugares que nos alejan de Dios. Entonces, esa mezcla constante de lo espiritual con lo secular o lo mundano, como querramos decirlo, es lo que produce en nuestra vida esa tibieza espiritual. Hasta que nosotros no tomemos una decisión firme de apartarme de todo aquello que me aleja de Dios, siempre voy a vivir en esa situación de tibieza, ¿sí? Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, no solamente nos muestra nuestra condición espiritual, que estamos en una tibieza, sino que somos pobres, somos ciegos, somos desnudos, somos autosuficientes, creemos que por nosotros mismos vamos a poder lograr ciertas cosas, ¿no? Cuando nos olvidamos que es Dios el que nos puede ayudar incluso a crecer, no solamente en lo espiritual, sino también en las cuestiones que hacen de nuestro día a día, ¿sí? En nuestras relaciones con los demás, en nuestras responsabilidades laborales, en nuestras responsabilidades académicas. O sea, todo lo que nosotros podemos llegar a lograr es gracias a Dios, ¿no? Y muchas veces nos miramos a nosotros mismos y desplazamos a Dios de nuestra vida. Por eso el consejo de Dios es que compremos de Cristo todo eso que a nosotros nos falta, ¿sí? Fe, gracia y el colirio, que vamos a hablar de esto ya casi al finalizar, es la obra que el Espíritu Santo desea realizar en nuestra vida. Ese mismo capítulo, el capítulo 3 de Apocalipsis, pero el versículo 20, encontramos un versículo muy conocido donde dice: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». ¿Sí? Las últimas palabras que se dirigen a esta iglesia lo dice, es justamente una invitación de aceptar a Cristo, que Él pueda ingresar a nuestra vida, que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón para que Él pueda ingresar a nuestra vida. Fíjense que la iniciativa de restablecer una relación con Él es justamente de Cristo, ¿sí? Yo estoy a la puerta y llamo. Lo único que hace Jesús es llamar, estar ahí esperando el momento que vos decidas abrir la puerta de tu corazón. Por eso, si nosotros hoy reconocemos que no estamos bien espiritualmente, que hemos dejado a Dios de lado en nuestra vida, que tal vez nos hemos estado enfocando en otras cosas y no en las cosas que realmente nos elevan a Dios, no es tarde. Recordemos que Jesús está allí en la puerta cada día llamando y queriendo entrar a tu vida. Entonces, esto tiene que ver con una decisión de permitir que Jesús sea parte de nuestra vida. Hay yendo al otro extremo de la Biblia, al libro de Génesis, se relata la experiencia de un personaje que logró tener una relación íntima con el Señor. Esto aparece en Génesis capítulo 5, versículo 24. Estamos hablando de Enoc. Si ustedes ya conocen la historia de Enoc, Génesis capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente. Dice: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó». Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Qué palabras simples, pero al mismo tiempo qué profundas, cómo se describen allí la relación que logró construir Enoc con Dios. Enoc pudo llegar a caminar con Dios y dice que como resultado de esto Dios se lo llevó, ¿sí? Yo me imagino en aquel momento, ¿no?, las personas contemporáneas a Enoc, familiares, amigos, habrán estado allí y se habrá hecho tarde y Enoc no volvió a la casa. Y entonces esto empezó a preocupar a algunas personas. Y me imagino yo que habrán salido a buscarlo, o habrán salido a ver dónde se habrá quedado Enoc.
Entonces, qué increíble esto, ¿no? Al no encontrarlo, ellos inmediatamente se dieron cuenta o llegaron a la conclusión que el motivo de su desaparición era que Dios se lo había llevado. No que había tenido un accidente, no que lo había comido alguna bestia salvaje, sino que Dios directamente se lo llevó a Enoc. Imagínense cómo era el testimonio, la manera de vivir de Enoc, que la gente sola llegó a esa conclusión al no encontrarlo y habiendo tantas variantes, ¿no? En decir, bueno, le habrá podido pasar tantas cosas a Enoc, pero bueno, la gente dijo, no, Enoc es una persona que camina con Dios, entonces Dios se lo llevó, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos, familia, es justamente lograr una relación íntima con el Señor. ¿De qué manera? Bueno, estando con Él, permitiendo que Él ingrese a nuestra vida y compartir nuestro día a día con Él. No solamente limitar nuestra relación con el Señor el sábado cuando vamos a la iglesia o cuando estamos en el culto de oración, porque muchas veces hacemos eso, es como que nos tomamos del brazo de Dios cuando vamos a la iglesia, cuando estamos allí sentados o estando en el culto de oración, o cuando estamos rodeados de personas que van a la iglesia, ¿no? Pero cuando volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra vida de la semana, a nuestro comportamiento semanal, a nuestra manera de hablar de forma que lo hacemos en la semana. Es como que usamos a Dios por momentos. Y este caminar con Dios tiene que ver con una relación, ¿sí?, constante, continua, y que tiene que ver con permitir que Dios esté con nosotros en todo momento, ¿sí?, en todo momento. Ahora, ¿de qué manera yo puedo caminar con Dios? ¿De qué manera esto que le pasó a Enoc, o la descripción esta, ¿no?, de caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó? ¿De qué manera yo hoy puedo caminar con Dios? Bueno, el Evangelio de San Juan nos habla acerca de esto. Vamos a buscar allí San Juan capítulo 15 y vamos a ver qué es lo que encontramos allí, ¿no? ¿Sí? San Juan capítulo 15. Voy a buscar la versión que a mí me gusta. Ustedes saben que Jesús utilizó una metáfora muy interesante cuando Él habla acerca de la relación que Él quería tener con sus discípulos, con sus seguidores. Jesús podría haber utilizado como metáfora el roble, la palmera, el cedro, árboles mucho más grandes, más fuertes, más majestuosos, pero ahora Jesús utiliza una planta, una vid, una planta de uva, que aquellos que conocen la vid o el viñedo, para que pueda crecer, es una planta que parece una enredadera, necesita estar apoyada, sujeta en algo para que pueda crecer, ¿no? Bueno, Jesús, al identificarse Él como la vid verdadera, justamente Él también ahí a través de esa metáfora muestra la clase de relación que había entre Él y su Padre. O sea, Jesús no hizo nada por sí solo. Él constantemente se apoyó en el Padre, así como un viñedo necesita apoyarse en algo para crecer y alcanzar su máximo potencial. Bueno, Jesús nos mostró que Él necesitó apoyarse en el Padre, y de esa manera también nosotros necesitamos depender de Él como seguidores de Cristo. Por eso comienza el capítulo 15 de San Juan diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más, dice. Versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El secreto de la vida cristiana, que no es tan secreto porque acá lo está diciendo, es justamente esto: permanecer con Cristo, no separarnos de Él, ¿sí? El secreto de nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con permanecer en Cristo, no separarme de Él, no llevar una vida espiritual
de a momentos, de a rato, de temporadas, sino ser constante. Y eso es lo difícil, ser constante, ser perseverante, permanecer aferrado a Cristo. Ese es el desafío del cristiano. No es el desafío del cristiano las señales que están ocurriendo o la situación económica o moral o social de este mundo. No es el desafío para nosotros los cristianos el tema de la persecución o la ley dominical, sino que el verdadero desafío es nuestro día a día de permanecer a Cristo, y eso es hoy, no es en el futuro, no es en el pasado, es ahora, ¿sí? Nosotros tenemos que concentrarnos ahora en cómo estamos espiritualmente, y esto lo digo porque cada vez se ven más personas preocupadas por el futuro, por el Papa, por el presidente de Estados Unidos, por las guerras, por esto y por aquello, que piensan que toda la atención tiene que estar solamente en eso. ¿Y qué pasa si vos no llegás a la ley dominical? ¿Qué pasa si vos no llegás con vida cuando se promulga la ley? ¿Qué pasa si Dios decide llamarte al descanso? Si vos estás pendiente del futuro y pensás en prepararte para ese momento, estás equivocado o estás equivocada. Nosotros necesitamos prepararnos hoy, nosotros necesitamos pensar en nuestra relación espiritual hoy. Debiéramos vivir como si Cristo viniera hoy, ¿sí? Entonces, hoy es cuando necesitamos estar, ¿sí?, aferrados a Cristo, ¿sí? Permanecer en Cristo, como lo dice así en San Juan 15. Ya sabemos que necesitamos reconocer nuestra vida espiritual. Jesús es el que toma la iniciativa para darnos o devolvernos esa vida espiritual que perdimos o que está debilitada. Necesitamos comenzar a caminar con Dios, a relacionarnos con Él en forma diaria. Para lograr eso necesitamos permanecer en Cristo. Y terminamos con esto último, que es la obra del Espíritu Santo. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, vamos a encontrar lo siguiente. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Querida familia, Dios está más dispuesto a darnos del Espíritu Santo que nosotros de recibirlo. Hace un par de días atrás tuvimos la bendición de compartir los 10 días de oración en las iglesias y estudiamos, reflexionamos acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces, es ahora cuanto más necesitamos permitir que Dios obre con su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Él está dispuesto a darnos. ¿Qué es lo que falta? Que nosotros se lo pidamos, ¿sí? Allí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 37, vemos una visión que tuvo el profeta, ¿no?, donde Dios permite que él esté en un valle lleno de huesos secos. Y él, a medida que iba profetizando, el Espíritu de Dios iba entrando a esos cuerpos muertos. Una vez que el Espíritu Santo iba tomando posesión de esos cuerpos, de esos huesos iban tomando la forma humana, se iban llenando de carne, de tendones, ¿sí?, de músculos, hasta que llegó a ser un gran ejército puesto en pie. Nosotros hoy estamos como el valle de los huesos secos, hablando de forma espiritual. Tal vez estemos secos, tal vez estemos muertos, pero el Espíritu Santo puede hoy darnos vida espiritual. Y es lo que necesitamos. Para comenzar a rearmar nuestra vida espiritual con Jesús, lo primero que necesitamos es pedirle al Espíritu Santo que Él pueda seguir actuando y obrando en nuestra vida. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto, ¿sí? En esta primera lección vimos cómo estamos nosotros hoy espiritualmente. Es una evaluación de cómo estamos espiritualmente. Te animo a que vos puedas hacer esta evaluación, que nos sinceremos con nosotros mismos, con Dios, y que reconozcamos y ver qué ajustes, qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida para
que nuestra vida espiritual pueda seguir creciendo y desarrollándose. Así que vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, por este tiempo que tú nos das para compartir este resumen. Te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a salir de esta tibieza espiritual. Si por situaciones de la vida, Señor, hemos dejado nuestra relación contigo, ayúdanos a que podamos volver a rehacer nuestra relación, Señor. Ayúdanos a caminar cada día contigo. Ayúdanos a que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, que podamos tener esa disposición, que podamos sentir esa necesidad del Espíritu Santo y reconocer especialmente, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Por eso en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos con todo lo que eso implica, Padre. Perdónanos si hasta el momento tal vez hemos llevado una vida espiritual descuidada, tal vez no le hemos dedicado el tiempo suficiente o las formas que deberíamos hacerlo, pero queremos, Padre, en este momento ponernos cada uno de nosotros en tus manos, confiando que tú vas a seguir obrando, confiando que tú deseas derramar tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, hasta acá llegó lo que es el resumen de nuestra lección. Nos vamos a ver la semana que viene, así que te animo a que sigas estudiando, el tema de la semana próxima, que lleva como título Conociendo a Dios. Así que nos veremos la próxima semana. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga muchísimo. Chau, chau.